efecto mariposa es los cambios que presentamos a diario en nuestra vida y cómo va transformando el mundo. Estas acciones que nosotros podemos tener pueden llegar a ser acciones positivas o negativas en un futuro. Las cosas que hagamos hoy influirán en nuestro futuro. Con pequeñas acciones podemos cambiar muchas cosas que no nos gustan de nuestra vida. Vamos a contar un conflicto, un caso. Es la historia de un padre que utiliza el poder del centro porque pues él es el padre y él tiene un poder que, que él utiliza en forma de controlar su ira. La situación se presenta en que su hijo se acerca a su carro, raya el carro del padre, el padre muy airado coge y castiga a su hijo pegándole físicamente a su hijo, provocándole heridas que conllevan a la pérdida de sus deditos. El niño fue atendido y perdió uno de sus dedos. El padre volvió al hospital a ver cómo había seguido su bebé y el niño le dijo: papá, ¿cuándo me va a volver a crecer mis deditos? Entonces su padre, muy triste, se fue a su carro y comenzó a observar el reguño y decía: papá, te amo. Este caso, esta historia me parece muy interesante porque comparándolo con el del efecto mariposa, que nos habla de que una pequeña acción como es el del vuelo de una mariposa puede llegar a provocar huracanes en otro lugar, del otro lado del mundo. Entonces, comparándolo a este conflicto, la pequeña acción que vemos en este conflicto es la del niño. Es la del niño que quiso tener un detalle con su papá, pensó que a su papá le agradaba, pero resulta que no, que eso se creció, esa acción, y fue a futura, fue una acción negativa. ¿Por qué? Porque terminó con hacerle daño físicamente y psicológicamente a su hijo, porque lo único que recibió fue tristeza y dolor por parte de su padre. Normalmente, ¿qué haríamos nosotros en mi condición? ¿Qué haríamos? Denunciar a este padre. Que de pronto yo hubiera estado en la situación, en el momento. Uno normalmente, cualquier persona, coge y va y denuncia a este padre, que lo lleven preso y lo separarían de su hijo. O de pronto otra persona hubiera podido entrar ahí y golpear a ese señor y la situación también hubiera llegado a ser a peores consecuencias. Entonces, ¿qué nos enseña el efecto mariposa? Algo muy bonito que leí del efecto mariposa es que habla de un poder positivo. El poder positivo que nos dice que tenemos que tener una humildad frente a la necesidad. ¿Qué necesidad había allí? La necesidad era de que el papá comprendiera humildemente la acción que tuvo el niño. Si él debe de ese momento pensar negativamente, hubiera pensado mejor positivamente y hubiera dicho: bueno, mi hijo quiso tener un detalle conmigo y de pronto no pensó que yo me fuera a enojar por esto, y debía haber controlado su ira, debió de haber pensado en qué consecuencias traería al momento de actuar contra su hijo. Este es un mensaje muy bonito que nos deja esta historia de que a veces nosotros como padres tenemos un poder para corregir, para disciplinar a nuestros hijos, pero siempre y cuando la utilicemos para bien. Como maestra también me va a servir porque vamos a ver muchos casos con niños y esto nos enseña que antes de cometer o pensar en hacer cualquier acción, por mínima que sea, pensemos en qué influencia va a tener en un futuro, si va a ser para negativa o si va a ser para positiva. Y saber manejar el poder que se nos otorga. Por ejemplo, nosotros como maestros vamos a tener un poder del centro, que nosotros vamos a manejar niños, donde vamos a tener el poder de disciplinarlo, vamos a tener la autoridad. Entonces, saberlo hacer positivamente para tener buenas acciones y lograr cambiar una sociedad que amerita de nosotros los maestros que
que cambiemos y transformemos este mundo con muy pequeñas acciones, dándole amor a estos niños, que también el amor es un poder muy hermoso que nos nombra esta efectos de la mariposa. Muchas gracias.